Buenas tardes. Quiero, en nombre de la Asociación Colombiana de Menopausia, darles la bienvenida a este nuevo Converse con el Experto. Sabemos que nos encontramos en un momento muy difícil para nuestro país, con unas cifras de la pandemia que de verdad nos generan mucha incertidumbre. Ayer 21.000 nuevos casos, llevamos más de 85.000 fallecidos y más de 3.270.000 casos. Se suma a esto la difícil situación de orden público, para la cual los invito a la reflexión y al diálogo. Como Asociación Colombiana de Menopausia, que llevamos 27 años trabajando para mejorar la calidad de vida de la mujer madura colombiana, nuestra misionalidad es la educación hacia los profesionales que han optado por acompañar a las mujeres maduras y a la comunidad. Con base en este último punto de nuestra misionalidad, es que cuando estamos ejerciendo nuestra profesión, uno de los motivos de consulta más frecuentes con que nos llegan las pacientes es: no puedo conciliar el sueño, me despierto muchas veces, no descanso, al otro día no tengo energía para empezar mis actividades. Esos trastornos del sueño que están relacionados con la menopausia es de los que vamos a hablar el día de hoy. Para desarrollar este tema, tenemos un invitado muy especial y les quiero compartir que este es un momento de verdad muy importante para la Asociación Colombiana de Menopausia. No solo se trata de un invitado que ha sido presidente de nuestra asociación, sino que es de las personas que más ha investigado en nuestro país con respecto a la salud de las mujeres y al cual las mujeres colombianas le debemos tanto. Es el doctor Álvaro Monterrosa Castro. Mi estimado doctor, buenas tardes. Bienvenido a nuestro Converse con el Experto. Muchas gracias, doctora Adriana Camero, por la invitación, por la oportunidad de compartir con todos ustedes algunos resultados de nuestras investigaciones y colocar en el marco de la realidad actual que vive el mundo y que vive el país los problemas de sueño que tienen las mujeres en menopausia. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar la invitación, doctor. Bueno, el doctor Álvaro Monterrosa Castro es médico ginecólogo, es especialista en docencia universitaria, especialista en dirección de instituciones educativas, profesor del Departamento de Investigaciones de la Universidad de Cartagena, líder del Grupo de Investigación Salud de la Mujer creado en el año 2000, investigador senior de conciencias, es jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Cartagena, es jefe del Departamento de Investigaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena, como les decía, expresidente de la Asociación Colombiana de Menopausia y ha sido catalogado por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia como un experto latinoamericano en climaterio y menopausia. Él lidera este grupo de investigación en salud de la mujer y aquí vemos la acreditación institucional de alta calidad en la Universidad de Cartagena. Y como nos decía él en una presentación, que esos son generaciones de profesionales que han trabajado con él en este importante grupo de investigación salud de la mujer. Como les decía, es autor. Yo le preguntaba hace unos momentos al doctor, desde el año 2000, ¿cuántas investigaciones han hecho con este grupo de salud femenina? Y han hecho más de 250 investigaciones que realmente le han aportado muchísimo al conocimiento de la salud de las mujeres colombianas y todo lo relacionado con las etnias y que ha traspasado fronteras. Con el grupo, con el proyecto CABIMEC,
que significa calidad de vida en las mujeres en menopausia y etnias colombianas, ha desarrollado más de 72 proyectos. Entonces, realmente para nosotros este es un motivo que nos llena de orgullo que haya aceptado el profesor Álvaro Monterrosa nuestra invitación. Y aquí podemos ver algunos de los estudios de los cuales él nos va a contar su experiencia. Y todos ellos colocados como investigaciones originales en revistas muy importantes a nivel mundial. Las participaciones aquí en el pasado congreso de la FIGO, publicaciones también en nuestra revista de la Sociedad Colombiana de Ginecología, presentaciones en diversos congresos a nivel mundial y también investigaciones que tienen que ver con la salud de las mujeres con respecto a esta pandemia del COVID. También les quiero comentar, no sé, doctor, si ya salió el libro, ¿está pronto a salir? Está pronto a salir, yo creo que en el mes de agosto se hace el lanzamiento. Imagínense las personas que nos están acompañando ustedes, síntomas menopáusicos, insomnio y disfunción del dormir en afrodescendientes colombianos. Realmente, de verdad, tenemos un invitado muy especial. Y antes de empezar nuestro converse, quiero recordarles que en virtud de nuestra misionalidad, el pasado 3 de marzo lanzamos el libro Entendiendo la Menopausia, que en este momento se puede conseguir a través de nuestra asociación, a través del correo, que es asomenopausianacional@gmail.com, o escribiéndonos a través de nuestras redes sociales, y muy pronto lo tendremos también en Amazon. También esta semana hemos sacado un producto muy importante para todos los profesionales de la salud, que es un documento acerca de la terapia hormonal de la menopausia, un pronunciamiento en este año con toda la actualización que hay vigente, y la invitación para los profesionales a nuestro próximo congreso, al 14º Congreso Colombiano de Menopausia, Climaterio, Transición Saludable, que lo realizaremos en una forma virtual. Entonces, ya voy a dejar de compartir, Carlitos. Ya dejé de compartir. Y entonces, pues, con este invitado muy especial, vamos a dar inicio a una serie de preguntas, pero quiero invitarlos a que ustedes también nos acompañen y mientras conversamos, porque es un converse con el experto, con el doctor Álvaro Monterrosa, ustedes se motiven y también hagan sus preguntas a través de nuestro chat. Entonces, iniciemos, doctor Monterrosa. ¿Por qué se producen las alteraciones de la calidad del sueño en la menopausia? Muchas gracias, Adriana. La menopausia, que todos sabemos que es la última menstruación, hace parte de una etapa de la vida de la mujer que nosotros llamamos el climaterio. El climaterio se clasifica desde una forma muy general como el que va entre aquellos años entre los 40 y los 59 años de edad aproximadamente. Esa época es una época posterior a la etapa reproductiva de la mujer. Y en esa etapa se presentan una serie de cambios de tipo hormonal que son los que contribuyen a la serie de manifestaciones que presentan las mujeres que nosotros conocemos como síntomas menopáusicos. Y estos síntomas menopáusicos pueden ser biológicos, pueden ser psicológicos, pueden ser de tipo urogenital, y todos esos cambios tienen como común denominador las modificaciones hormonales. Y entre los síntomas que se dan de la menopausia están los problemas del sueño.
Entonces, los cambios hormonales, el ambiente interno de la mujer que se modifica, contribuye haciendo la aparición de algunas manifestaciones. Pero no solamente es el ambiente externo, también es el ambiente externo, la influencia del entorno, la presencia de la problemática general en la cual está inmersa la mujer, que vamos a señalar un poco más adelante, juega un papel importante para que aparezca en mayor frecuencia los problemas del sueño. Entonces, los problemas de sueño son un síntoma de la menopausia que suele incrementarse por una serie de circunstancias que pueden ser sociales, como ya señalamos, que pueden ser relacionadas con algunas enfermedades, que suele ser también desde el punto de vista étnico, puesto que vamos a mencionar hoy cómo son diferentes las frecuencias y cómo son diferentes las frecuencias de acuerdo a si la mujer en esa etapa de climaterio ya se le retiró totalmente la menstruación o no se le ha retirado. O sea que el componente hormonal como ambiente interno sumado al entorno como ambiente externo son factores directamente relacionados con ese trastorno del sueño. Muchas gracias, doctor. ¿Qué tipo de alteraciones del sueño se producen relacionadas con la menopausia, con estos cambios? Habíamos señalado entonces un poco que los problemas del sueño pueden comenzar siendo un síntoma, una manifestación, una queja, también se le puede llamar. Y no minimicen la palabra queja, es un síntoma real que se está presentando a consecuencia de la parte hormonal que ya se le señalábamos. Pero a partir de esos síntomas, nosotros, con la ayuda de algunas herramientas clínicas, sumado a algunas herramientas de análisis de laboratorio, nosotros podemos clasificar esas quejas en algunas enfermedades ya específicas. Una de esas enfermedades y muy presente dentro de las mujeres, dentro de la etapa del climaterio, una de ellas es el insomnio. El insomnio ya es una enfermedad que amerita diagnóstico, amerita clasificación, amerita intervención terapéutica, y ese insomnio puede ser primario o puede ser secundario a otros trastornos. Además del insomnio, tenemos otra de las patologías muy importantes, que es la apnea del sueño. Además tenemos las alteraciones del día siguiente y tenemos la somnolencia diurna excesiva. Entonces, ya aquí en este punto hablamos de enfermedades. Hay que completar una serie de estudios para llegar a esas enfermedades. Pero ya en el terreno de enfermedades son muy importantes porque todas ellas contribuyen a presentar una mayor presencia de alteraciones de otras enfermedades. Se relacionan con obesidad, se relacionan con riesgo cardiovascular, se relacionan con infarto y se relacionan con diabetes y con otros problemas de salud física como de salud mental. Por eso es que es tremendamente importante la identificación temprana de los problemas de sueño. Los médicos que atendemos mujeres dentro del climaterio tenemos herramientas para clasificar la calidad del dormir de la mujer. Entonces nosotros por eso podemos hablar cuánto es la presencia de mujeres con buena calidad del dormir o buena calidad de sueño y cuántas tienen mala calidad de sueño. ¿Qué tipo de herramientas le recomiendan a los médicos que nos pueden estar acompañando en este momento a utilizar, doctor? Primero comenzamos desde lo más sencillo, y lo más sencillo es el interrogatorio. Es preguntarle a la mujer algo que muchas veces no se pregunta y algo y de una manera con lo cual muchas mujeres no consultan, y es la invitación a que consulte, a preguntarle: señora, ¿cómo es su dormir?
¿Cómo califica su calidad de sueño? Usted sí siente que su sueño es reparador. Usted sí siente que al día siguiente despertó descansada o despertó de pronto más cansada que como se durmió. La fisiología del sueño conlleva una fase de descanso, de relajamiento celular, de relajamiento de todo el organismo, y se deben recuperar energías para las actividades siguientes. Eso sucede en todas las especies. Cuando ello no se da, entonces vamos a tener síntomas. Entonces debemos comenzar por lo más sencillo, preguntarle a nuestra paciente cómo considera ella, cómo percibe ella su sueño. ¿Fueron las horas suficientes? Cuando se recostó, inmediatamente se durmió, pasó un tiempo excesivamente largo para poder dormir, aparecieron despertares nocturnos que le fragmentaron el sueño y después dificultad para conciliar el sueño. Entonces miren que hay todo un panorama amplio clínico que es de manejo de los médicos que les permite identificar si ese sueño que está realizando la mujer es el adecuado o el no. Entonces, con ese interrogatorio podemos utilizar algunas escalas que nos permiten en el consultorio a través de 4 preguntas, 5 preguntas, como es la escala de Jenkins, por ejemplo, 8 preguntas, que es la escala para averiguar insomnio. Nosotros podemos tener un panorama inicial de si la mujer está teniendo un buen dormir. Y cuando identificamos que no, entonces debemos realizar ya algunas pruebas clínicas y muy probablemente algún grupo de personas va a meritar la intervención de personas especializadas en sueño para llegar a un diagnóstico definitivo y a un tratamiento adecuado. Muchas gracias. De acuerdo a las investigaciones que ha hecho el Grupo de Salud Femenina, ¿cuál es la frecuencia de este tipo de alteraciones en el sueño en las mujeres en menopausia? Y de una vez voy a hacer la segunda pregunta. ¿Son similares a las reportadas en la literatura médica? Importante la pregunta. Nosotros tuvimos la oportunidad de publicar en una revista muy importante a nivel mundial, con una población muy grande de mujeres en menopausia de Colombia, alrededor de unas 2.500 mujeres. La publicación se hizo hace unos 6-7 años, donde encontramos que el 57% de la mujer colombiana que está en menopausia tiene una mala calidad del dormir, una mala calidad de sueño. Para ese estudio utilizamos una escala importante validada a nivel mundial que se llama la escala de Pittsburgh, y con ella identificamos ese valor. Más o menos un 57% de las mujeres colombianas tienen alteración en la calidad del dormir. En otra publicación que realizamos un año más tarde, estudiamos insomnio utilizando otra escala, es la denominada escala de Atenas, y en ese otro estudio encontramos que era alrededor del 30% de las mujeres colombianas tenían trastornos de insomnio, de aquellas mujeres que estaban en la etapa del climaterio. Son cifras que, como podemos mirar, son importantes. Son cifras que nos muestran una problemática. Ahí estamos en la manifestación, en la opinión de la mujer, en sus síntomas. Esas mujeres que tienen esos síntomas debemos estudiarlas para tener ya un diagnóstico clínico de cada una de ellas, pero la cifra nos está marcando una problemática interesante a tener presente tanto las mujeres como los profesionales de la salud. Las cifras varían a nivel mundial, puesto que yo les dije que el entorno juega un papel importante. Cuando tenemos un entorno adverso, cuando tenemos un entorno amenazante, como pasa en la pandemia actual, ¿qué sucede con la presencia de los problemas del sueño? Se incrementan. Y de una vez les cuento que acabamos de publicar una investigación grande en población colombiana y lo encontramos. Nosotros hicimos una comparación de 2 grandes grupos de mujeres colombianas.
un grupo de 4.000 mujeres, las cuales nosotros encuestamos puerta a puerta desde el año 2008 hasta el año 2019 y les preguntamos a través de una herramienta especial para la menopausia cómo era su dormir. Y nosotros encontramos que alrededor del 55% de las mujeres que estaban en climaterio tenían problemas de sueño. 55%. Este año, en plena pandemia, en el mes de mayo del año anterior, utilizando redes sociales, encuestamos casi 1.000 mujeres colombianas, en este caso online, y les preguntamos lo mismo, cómo era su dormir, y encontramos que la presencia de problemas del sueño estuvo en el 64%. Entonces, si comparamos los dos grupos que hemos estudiado de mujeres colombianas, antes de la pandemia 55%, después de la pandemia 64%. Entonces, es un incremento importante. ¿Y en quiénes mujeres vimos un aumento mayor? En las mujeres que estaban en premenopausia se pasó desde 49 hasta 64, un aumento bastante grande en las mujeres que todavía tenían menstruación, mientras que en las que ya se les había quitado la menstruación, las que tenían varios años de retirada esa menstruación, las cuales tenían antes de la pandemia 62, ya dentro de la pandemia fueron 65%. También aumentamos, pero el aumento fue menor. ¿Por qué razón las mujeres más jóvenes tuvieron un aumento en los problemas de sueño? Yo les he hablado mucho del entorno. En mayo del año pasado comenzaba la cuarentena. Las mujeres que estaban más jóvenes, que seguramente tenían actividad social, cumplían actividad laboral y que fueron confinadas a sus casas, tuvieron un mayor impacto en sus problemas de sueño debido a esa connotación. En esos momentos sucedía lo que no sucede ahora. En esos momentos el miedo al COVID-19 era mucho más alto y también lo encontramos en un estudio y estamos mirando qué sucede ahora. Entonces, ahora puede haber un menor miedo a la enfermedad y entonces por eso esa cifra de incremento fue bastante grande, sobre todo en la población de menor edad. La soledad a que fueron sometidas estas mujeres, el distanciamiento y la dificultad para la convivencia social que debían realizar son factores que terminan siendo muy importantes. Entonces, el entorno donde está la mujer, el ambiente y la influencia de ese ambiente son supremamente importantes. Esas son las cifras entonces globales para la población colombiana, y cuando miramos la literatura internacional, como llamamos los médicos, cuando miramos mujeres de otros continentes, de otros países, de otras etnias, siempre vamos a encontrar alguna diferencia, pero en global la presencia de los problemas de sueño es un síntoma muy importante dentro del climaterio en todos los grupos poblacionales. Ya. Doctor, y cuando vamos a comparar, usted, pues ahí revisamos, usted ha trabajado mucho con las etnias, ¿existe alguna diferencia con respecto a las etnias y los problemas a nivel del sueño, del patrón de sueño? Sí, hemos realizado estudios comparativos entre etnias, especialmente entre etnias afrodescendientes y con etnias mestizas, y hemos visto las diferencias. Generalmente existe una mayor presencia de problemas de sueño en las comunidades afrodescendientes. ¿Cómo terminamos explicando esta situación? Acuérdense que les he enfatizado varias veces. Hay unos factores internos que son de tipo hormonales, pero hay unas condicionantes también externas, y las condiciones de vida entre las mujeres mestizas y las mujeres afrodescendientes suelen no ser igual. Hay influencias de tipo genético que también son importantes de tener presente, pero todos los estresores sociales terminan en determinado momento incrementando los problemas de sueño.
Hemos realizado una investigación hace algunos años que comenzó este estudio y utilizamos con una de nuestras integrantes la evaluación en mujeres afrodescendientes del Urabá antioqueño. Esos son los datos del libro que va a salir, en los cuales tomamos toda esta gran región del Urabá antioqueño y evaluamos alrededor de unas 600 mujeres en etapa de climaterio o de menopausia y le investigamos sobre problemas de sueño, investigamos sobre la presencia de insomnio, sobre calidad del dormir y su relación con otros síntomas de la menopausia, con las oleadas de calor, etcétera, y con el estado menopáusico, y observamos que la frecuencia con lo cual se presentan todas estas alteraciones son muy superior a la que habíamos observado en mujeres mestizas de la costa atlántica, que hemos investigado en mujeres de Cartagena, de Montería. Tenemos evaluación de mujeres de Cali, tenemos un estudio pequeño en mujeres de Antioquia, y entonces observamos que estas mujeres que no tienen una mayor presencia étnica afrodescendiente tienen menos problemas de sueño. Entonces sí hemos observado diferencias. Y esa importancia étnica la tenemos que tener presente los profesionales, puesto que al saber que las manifestaciones son distintas, yo como médico, la enfermera que recibe a la mujer menopáusica, debe tener en cuenta que hay una diferencia étnica entre los síntomas y así debe ser el abordaje clínico de esa mujer. Y miren que mientras las mujeres afrodescendientes tienen alta presencia de sueño, tienen poco deterioro urogenital y tienen poco deterioro sexual comparado con las indígenas. En las indígenas hemos observado, sobre todo en grupos poblacionales de la zona de Córdoba, en La Guajira, en Guayú, en indígenas del Amazonas, que también hemos estudiado, presentan un mayor deterioro urogenital. O sea, los síntomas de incontinencia urinaria, la sequedad vaginal, que son también síntomas de la menopausia, son más presentes en las comunidades indígenas comparadas con las mujeres afrodescendientes, que tienen un mejor cuadro o tienen una menor presencia de estos síntomas. Eso lo podemos explicar por razones genéticas o por la presencia de componentes hormonales y también por influencias nutricionales, percepciones sociales e influencias del entorno, manejo de la sexualidad, etc. Yeah. Doctor, la otra pregunta es con respecto a medida que pasa el tiempo, estoy en la premenopausia, voy a la posmenopausia temprana y a la tardía, ¿existe alguna diferencia en los patrones de sueño? Sí, lo hemos observado. El climaterio, como ya les señalé, es una etapa de la vida de la mujer. Esa etapa lleva dentro de ella un instante que es el último sangrado menstrual, es la última menstruación. Entonces nosotros dividimos esa etapa de vida de la mujer en tres partes, llamémosle de esa forma. La primera etapa es la premenopausia, que son aquellos años en los cuales la mujer todavía sigue con su patrón de menstruación y ya pueden aparecer algunos síntomas. Después viene una segunda etapa que llamamos la transición a la menopausia, en la cual los ciclos menstruales comienzan a hacerse muy irregulares. La mujer deja algunos meses de presentar su sangrado, se retrasa, se adelantan, hay a veces cuadros de muchos sangrados, de hemorragias. Después la menstruación desaparece en la menopausia y cuando ya pasa un año que la mujer no ha menstruado y de ahí en adelante nosotros le llamamos la posmenopausia. Entonces son tres instantes distintos y nosotros sabemos que endocrinológicamente, hormonalmente, la disponibilidad de las hormonas del estrógeno es distinto. Entonces los síntomas que podemos presentar son distintos. Nosotros hemos observado en población colombiana, estos datos que les voy a dar son de comunidades afrodescendientes. Las mujeres colombianas afrodescendientes en premenopausia, las que todavía menstruan regular, nosotros encontramos alrededor de un 35%.
Cuando consideramos las mujeres que están en la transición a la menopausia, ya con los ciclos irregulares, ya con otros síntomas presentes de menopausia, entonces vamos a encontrar alrededor de un 76% de la presencia de estos tipos de trastornos. Y cuando ya tomamos a las mujeres después de la menopausia, entonces vamos a tener una presencia de un 80%. Entonces miren cómo se incrementa. Esto es un patrón de comportamiento universal. Todas las mujeres que pasan después de la menopausia van a tener más síntomas y muchos de estos síntomas se relacionan con otros síntomas de la menopausia. ¿Significa ello que todas las mujeres van a tener problemas de sueño? No. Algunas lo tienen, otras no lo tienen. Ya les mostré los porcentajes. Y las que lo tienen no es igual de grave en todas. Entonces habrán algunas mujeres que van a tener síntomas o problemas de sueño leve y otras lo pueden tener severos o muy severos. Las que tienen patrones de sueño severos o muy severos, muchas veces esos síntomas comienzan a actuar negativamente con su vida, con sus actividades laborales, con sus actividades de casa, puesto que la mujer no se le acaba la vida con la menopausia, ella puede seguir siendo activa dentro de la familia, dentro de su entorno, dentro de la sociedad, y este último grupo es el que más va a necesitar intervención terapéutica, manejo diagnóstico para poder resolver el problema. Y si son otros problemas de salud, y ojo con la obesidad, porque la obesidad predispone para los trastornos de apnea de sueño y se necesita intervención porque si no se aumentan los riesgos cardiovasculares. Entonces, aquellas mujeres que en su percepción sienten que tienen problemas con el dormir y sobre todo problemas que ellas consideran que se hacen severos, deben acudir a la consulta médica y decir entre la razón fundamental para esa consulta que tienen problemas de sueño. El resto ya el profesional de la salud continuará un camino, seguirá un proceso para ver qué enfermedad hay y qué necesita hacerse de tratamiento. Usted mencionaba ahorita que habían algunos síntomas que afectaban la calidad de vida y se podían relacionar también con el insomnio. Entre esos síntomas, uno de los que más frecuentemente reporta la literatura es las oleadas de calor, los famosos bochornos. ¿Tienen algo que ver con el insomnio, doctor? Esa es una pregunta muy interesante. El síntoma que habitualmente más se ha señalado son las oleadas de calor, síntoma menopáusico, las oleadas de calor, la sudoración nocturna, que se acompaña muchas veces de despertares súbitos en la noche cuando hay el aumento de la oleada de calor, cuando hay la sensación de una subida de calor dentro de todo el cuerpo que se acompaña de otros síntomas como cambios en el estado de ánimo, desvanecimiento en algunas mujeres, irritabilidad, depresión, porque está el grupo de síntomas psicológicos de la menopausia, y psicológicos no significa que sean ficticios, es que son emocionales. Pues todos esos síntomas se correlacionan entre ellos. No se ha podido señalar que los problemas del sueño causen oleadas de calor o viceversa, que las oleadas de calor causen problemas de sueño, pero sí se relacionan entre sí. Yo les había dicho que esta etapa del climaterio es una etapa de muchos cambios hormonales. Esas modificaciones hormonales son modificaciones de sustancias que se producen en el ovario. El ovario se va envejeciendo a medida que se va avanzando en la edad, y cuando ya pasamos los 40 años ya tenemos esta glándula que va en un camino de envejecimiento, lo cual no sucede con el resto del organismo. Pero ese cambio hormonal de la sustancia, y es principalmente el estrógeno,
se acompaña de modificaciones en sustancias a nivel del cerebro. Se van a modificar en el cerebro sustancias que nosotros los médicos llamamos neurotransmisores. Y esas modificaciones de sustancias cerebrales son las que van a jugar papel en los trastornos emocionales y son los que van a jugar importante papel en las oleadas de calor y en los problemas de sueño. Entonces, hay una relación importante. En mujeres afrodescendientes del Urabá antioqueño, en el libro vamos a mostrar cómo aquellas mujeres que no tenían, mujeres de todo el grupo de las 600 evaluadas, que no tenían oleadas de calor, la presencia de trastornos del sueño estaba alrededor de un 50-60%. Pero cuando las separamos en dos grupos y tuvimos las mujeres sin oleadas de calor, ellas tenían problemas de sueño más o menos un 30-35%, mientras que las que tenían oleadas de calor, la frecuencia se nos subía a más del 80%. Entonces, si bien uno no es causa de la otra, sí se acompañan y sí se asocian. Entonces, muy probablemente las mujeres con oleadas de calor van a presentar más presencia de problemas de sueño, y si nosotros mejoramos con tratamiento todos los síntomas y mejoramos el ambiente hormonal e intervenimos el ambiente externo, comenzando por el entendimiento de lo que es la menopausia, que es un evento normal, natural de las mujeres y no una herramienta para violentar y discriminar a la mujer, entonces nosotros vamos a tener una mejoría de todas las manifestaciones que hacen parte de la menopausia. Ya se empezaron a motivar para preguntar, doctor. Por aquí me están preguntando, por favor, ¿qué consecuencias traen estas alteraciones de sueño en mujeres posmenopáusicas de 60 años o más? ¿Y qué recomendaciones se deben tener en cuenta? Muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Y eso es muy importante. Habíamos comenzado con problemas de sueño como síntomas, como manifestación. Cuando la mujer comienza a tener alteración, lo que primero le afecta es su calidad general de cómo se siente, la percepción de bienestar. La mujer comienza a presentar, a sentir que se acostó a dormir y sin embargo se pasaron 2 horas y no se durmió. O se durmió y a las 2 horas se despertó y no pudo conciliar más el sueño. O se despertó mucho tiempo antes de lo que ella desearía haberse despertado. Todo eso comienza a presentar impacto hacia el día siguiente. Entonces, al día siguiente la mujer se va a sentir sin energías, cansada, con somnolencia diurna, y nosotros tenemos una escala para valorar esa somnolencia diurna, y es la mujer que se duerme con actividades muy sencillas, hablando con otra persona se queda dormida, si se sube en el auto se duerme apenas se subió en el auto. Síntomas que son los que deben alertar, que son los que necesitan la consulta médica. Entonces, con ese síntoma nosotros los profesionales tratamos de buscar factores que puedan estar influenciando, y podemos encontrar obesidad, podemos encontrar alteraciones a nivel de los lípidos, y esos problemas de sueño se convierten entonces en factor que nos va a llevar a deterioro de la salud, comenzando con la salud cardiovascular. Las personas que tienen trastorno de sueño, ese trastorno se asocia con una mayor presencia de hipertensión arterial, con una mayor presencia de sensación de no descanso, con una mayor presencia de sentirse enfermos. Entonces, eso en la generalidad, pero los riesgos cardiovasculares son supremamente importantes y uno de los primeros que debemos señalar. Además, se acompaña de la parte emocional, como ya habíamos señalado. Entonces, la presencia del síntoma, de la manifestación del trastorno, del problema del dormir, debe ser el motivo para acudir al médico, para hacer el estudio y prevenir enfermedades superiores. Miren, la menopausia es tiempo fundamental para hacer medicina preventiva. La menopausia, si nosotros la intervenimos adecuadamente,
nos estamos garantizando una mujer saludable en esa edad media o en esa edad madura. Pero no solamente en ella, le estamos brindando a la sociedad una mayor posibilidad de tener una mujer mayor o una mujer anciana que sea saludable. La menopausia es una muy buena oportunidad para hacer medicina preventiva. Y hacemos medicina preventiva si consultamos tempranamente con los síntomas que se están sucediendo. Bueno, lo ha mencionado en varios momentos, pero quiero precisar. Asociación entre los síntomas de depresión, ansiedad e insomnio. O alteraciones del patrón de sueño, mejor. Todo se asocia. Nosotros utilizamos una herramienta y la hemos utilizado en todas las investigaciones del proyecto de investigación CABIMED, que es una escala muy sencilla que podemos utilizar todos los médicos, ojalá todos los médicos que atienden mujeres en menopausia tuvieran esta escala. Son apenas 11 preguntas que la mujer puede contestar en el momento de la consulta o incluso antes, mientras en la sala de espera espera para la atención. Es contestar los 11 síntomas clásicos, llamémoslo así, de la menopausia, y la escala nos permite saber qué tan severos son. Y con una mirada entonces tenemos ya una información importante para poder abordar y para poder orientar a esa mujer en etapa de climaterio que nos está consultando, así sea por otro tipo de patología. Y podemos saber si esa mujer, así sea por menopáusica, no tiene síntomas o no tiene manifestaciones o tiene síntomas severos. Nosotros hemos encontrado que el deterioro severo de la calidad de vida para la población colombiana severo es más o menos un 10%. O sea, 10 de cada 100 mujeres en menopausia colombiana tienen síntomas y deterioro de la calidad de vida severos que ameritan tratamiento y que no tienen ellos que aguantarse todo un montón de años mientras los síntomas desaparecen. Entonces, hay un grupo de síntomas que nosotros principalmente hemos estudiado, que son la irritabilidad o el nerviosismo, el cansancio físico-mental, los cambios de ánimo, los estados anímicos depresibles, y el otro importante que es la ansiedad o los sentimientos de pánico. Esas manifestaciones se presentan en alguna magnitud en los grupos de mujeres que están en el climaterio. Esas manifestaciones son síntomas psicológicos de la menopausia y ellos se acompañan mucho de las oleadas de calor, también se acompañan de los problemas de sueño y ellos se acompañan también de los otros síntomas que llamamos urogenital. Entonces, una mujer que tiene problemas urogenitales muy probablemente va a tener un impacto adverso en su salud mental, va a tener un impacto adverso en sus síntomas emocionales, y esa sensación de cambio emocional va a relacionarse también con unos problemas de sueño, con un mal dormir, con unos conflictos de pareja, con una pérdida de la actividad y la vida sexual. O sea, lo que les decía al comienzo, todos los síntomas van directamente interrelacionados entre ellos porque son disparados por un ambiente interno de cambios hormonales más el ambiente externo donde está colocada la mujer. Entonces, hay relación entre los problemas emocionales de la menopausia y los problemas de sueño que se dan en este grupo poblacional. Al igual que los problemas sexuales. Al igual que los problemas sexuales, que es un componente tremendamente importante de la mujer en la etapa de climaterio. Ya sabemos que la última menstruación no es el final de la sexualidad. Esas posturas de antaño que todavía se utilizan, que como ya es una mujer posmenopáusica no tiene por qué tener actividad sexual, eso es totalmente un mito, es totalmente una herramienta de discriminación, de violencia para la mujer, puesto que la sexualidad se puede disfrutar de forma placentera desde el nacimiento hasta la muerte, utilizando diferentes
formas de expresión a todo lo largo de la vida. Debemos los médicos y debemos las mismas mujeres hacer conciencia que la sexualidad se puede vivir plena y placentera todos los años que siguen después de la menopausia. Así es. Doctor, en los estudios realizados se contempla la relación con la ingesta de café. Bueno, hemos realizado algunas evaluaciones en grupos poblacionales colombianos sobre una asociación y la verdad es que no hemos podido identificar una relación muy clara. Así está la literatura a nivel mundial. Existen muchos mitos. Nosotros somos un país cafetero. Es alto el consumo de café y lo vemos en los diferentes estudios. Alrededor de más del 80% de las mujeres menopáusicas que hemos encuestado manifiestan consumir cotidianamente el café y observamos que lo utilizan en cantidades promedios que pueden ser alrededor de 2 a 4 tazas, incluso hasta por día. Pero cuando hablamos de café es como muy global. Hoy en día tenemos que discriminar el café de acuerdo a la carga de cafeína, que son sustancias que tienen que ver algo con la modificación de todo ese funcionamiento y todo ese engranaje que nosotros llamamos ciclo de sueño-vigilia. Entonces es como algo más relacionado con dosis y ahí es donde comienzan a aparecer las dificultades, que de acuerdo a la dilución que yo haga en la infusión que se está recibiendo, puedo esperar resultados distintos. Hay algunas creencias de tipo popular que tomar café sirve para no dormir, que el café produce insomnio. Entonces existe mucha ausencia todavía de investigación científica para llegar a una precisión. Nosotros no tenemos aún estudios que establezcan una relación entre cantidad de café o café descafeinado, por ejemplo, y en los problemas de sueño que tiene la mujer. Entonces, hay muchos mitos sobre estas bebidas, hay muchos mitos sobre otras bebidas. Acuérdense que todas las sustancias que recibimos pueden tener lo que nosotros llamamos un efecto placebo. Por eso algunas personas para dormir toman una infusión para dormir de hierbas y les puede sentar muy bien, a otras no les produce absolutamente nada. Algunas mujeres toman un café en la noche y tienen dificultad para conciliar el sueño, otras personas no. Otras personas que trabajan de noche toman café en la noche para no dormir. Entonces también hay muchos condicionantes que nosotros podemos colocar en nuestra actividad cotidiana que hace que no necesariamente podemos identificarlo y definitivamente el café tampoco termina siendo un medicamento, tampoco termina siendo un tratamiento para manejar esa relación de sueño-vigilia, sino más bien es una percepción como muy personal, con mucha influencia cultural y mucha influencia de tipo social. Hablemos un poquito, profesor Monterrosa, de la higiene del sueño. ¿Qué recomendaciones le podemos hacer a las personas que nos están escuchando y que tienen alguna alteración del sueño con respecto a la higiene de este? El manejo de la higiene del sueño es lo inicial. Y a pesar de que le digo que es lo inicial, lo que la misma persona puede iniciar desde casa es casi que lo más importante del abordaje terapéutico de los problemas de sueño. La gran mayoría de las personas tenemos muy malos hábitos de sueño. La sociedad nos ha empujado a tener malos hábitos de sueño. Dormimos con un televisor dentro del cuarto, ya ese es un indicio de un mal hábito de sueño. Sin embargo, es altamente presente en todas las comunidades y en todas las casas hay un televisor dentro de la habitación. A las 11 de la noche nos colocan publicidades que inducen a comer. Entonces comemos tardíamente alimentos llenos de grasa, alimentos llenos de calorías que ellos terminan afectando el dormir. Entonces tenemos otro condicionante de mala calidad de sueño.
Antes de dormir vemos las noticias que se pasaron en el día y dentro de la catástrofe social que tenemos actualmente a nivel colombiano y a nivel del mundo con la pandemia, más los problemas sociales, son un disparador de mal dormir, puesto que vamos a tener las preocupaciones de toda la realidad que nos está sucediendo. Entonces, ¿qué debemos hacer dentro de esos hábitos de sueño? Se recomienda evitar las comidas tardías, se evita tener equipos que van a liberar energía. Entonces dormimos con el televisor, dormimos con el celular, dormimos con las alarmas, dormimos con el Facebook, el Instagram y el WhatsApp sonando una campanita cada 5 segundos. Entonces todo eso son condicionantes para un mal dormir. Ellos lo debiéramos eliminar. La luz es un estímulo para permanecer alerta, para permanecer en vigilia. Entonces debiese ser el dormir con la mayor oscuridad posible. Eso tiene un patrón también con influencias personales, familiares, culturales y sociales. Lo vemos en todas las especies. Entonces la luz juega un factor que altera, pero también existen más. El excesivo calor puede afectarnos la calidad del dormir. El frío excesivo también lo puede producir. Estados de deshidratación lo pueden inducir también. Entonces un ejercicio físico extenuante antes de dormir tampoco es una buena recomendación. Ya hablamos de la alimentación y así vamos a encontrar otras sustancias. El ruido, el excesivo ruido también es un factor que puede alterar el sueño. Entonces, eso es lo más importante que se debe hacer y se comienza desde casa con las medidas. Se debe acompañar entonces de un buen equilibrio de alimentación, una última alimentación del día bastante temprana para que se pueda completar todo el proceso de digestión, para tratar de favorecer el número de horas necesarias de descanso y de que se produzca una recuperación celular, puesto que las células se deben recuperar para el día siguiente. Esas son las medidas globales, generales, seguramente nos faltarán algunas, pero son las más importantes para tener presente. ¿Qué recomendaciones les da o con qué síntomas sería bueno que los que nos están acompañando en este momento, como que hicieran una introspección para decir, reconocer que tiene un problema del sueño y consultar a su médico? Lo importante primero es que la persona sienta que no está teniendo un descanso reparador. Ese es como el primer bombillo que debe encenderse. La persona que siente que durmió 5 horas pero despertó muy cansada. Durante la noche se le interrumpió el sueño 3, 4 veces. A eso le llamamos micro despertares. La sonolencia del día siguiente, sentarse a hablar con otra persona y quedarse dormido, son manifestaciones. A partir de eso se debe consultar. Como les decía, ya el médico puede hacer unas evaluaciones, establece cuál es la frecuencia con que se vienen dando los eventos. Miren que les hablo la frecuencia. Es que me he despertado 2 noches seguidas a medianoche y no me puede dormir, pero resulta que tiene un familiar en una UCI afectado severamente de la enfermedad. Esa situación es un disparador para el trastorno de sueño. Si una vez superado desaparece el efecto, pues no había ningún problema. Cuando se perpetúa en el tiempo el insomnio y pasamos de lo que llamamos un insomnio agudo a un cuadro crónico, entonces allí sí tenemos una problemática que es importante. Si yo considero que llevo 2 días y no he dormido nada, aquí nada más son 2 días, pero hay una carencia de sueño de 48 horas, eso es un signo anormal. Si la persona tiene la sensación de que se despierta a medianoche ahogado, con dificultad para respirar, estará haciendo apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueño se ha relacionado con enfermedad cardiovascular, con infarto, con muerte súbita, con hemorragia intracerebral. Estas personas tienen una severidad que amerita una consulta médica, que amerita un diagnóstico y que amerita un tratamiento.
Los tratamientos hoy en día son diversos, comienzan con el manejo de tener un sueño bajo condiciones que sean saludables, los hábitos de sueño que señalamos, pero tenemos medicación para utilizar y tenemos medidas especiales para utilizar. Hoy en día existen las clínicas de sueño. Hoy en día podemos recurrir a pruebas supremamente especializadas como la polisomnografía, es casi que el laboratorio dentro de la habitación donde duerme la persona para identificar específicamente qué es lo que está sucediendo en esa etapa vital importantísima que es el dormir. Entonces, por eso es la recomendación básica. Si usted tiene la percepción de que su sueño no es el adecuado, usted debe recurrir a la consulta médica y decir: yo estoy teniendo problemas de sueño, así como vamos con yo tengo dolor de cabeza, yo tengo fiebre, yo tengo dificultad al momento de hacer la micción, por ejemplo, yo tengo trastornos del sangrado. Son síntomas que la mujer debe convertir en un motivo de consulta para que su médico general, su profesional que le atiende, la enfermera también puede estar llamada a participar, entonces oriente a la mujer para hacer los estudios y llegar al especialista de trastornos de sueño si se amerita. Doctor Monterrosa, hemos hablado de que no dormimos el tiempo suficiente, que me despierto. Entonces, ¿cuál debe ser el tiempo promedio de sueño en esta etapa de la vida para las mujeres? Ok, se ha señalado y ha sido una postura universal tratar de clasificar las horas de sueño y existen unos parámetros. Generalmente el niño recién nacido duerme alrededor de 10, 12 horas del día. A medida que se va avanzando en la infancia, las horas de sueño se van acortando, pero se manejan alrededor de 8, 9, 10 horas al día, por ejemplo. Y cuando llegamos a la edad adulta hablamos de un promedio de 7 horas en promedio. Esa es una forma de mirar la situación, pero también se influyen muchos aspectos: la actividad laboral de la persona, el entorno, las condiciones de vida. Todos esos factores se van sumando para poder establecer el tiempo. Entonces, yo siempre he pensado que no es tan importante el tiempo per se, también es importante la capacidad de recuperación, lo que se denomina el buen dormir, lo que se denomina la calidad de sueño. Entonces, dormir 1 hora, lógicamente que será insuficiente para una mujer en la menopausia, que estamos hablando alrededor de unas 6, 7 horas de sueño. Pero si la persona duerme 4 o 5 horas, puesto que es su hábito desde siempre, y amanece relajada, amanece descansada, no tuvo fragmentación de sueño en la noche, no tuvo micro despertares, no presenta somnolencia diurna, no tiene microsueños al día siguiente. Y ojo con los microsueños, porque los microsueños se asocian a graves problemas. Si es un conductor de un vehículo en un microsueño, es suficiente para tener un accidente y un percance grave, a pesar de que supuestamente durmió 8 horas. Pero esos microsueños no deben suceder. Si la persona duerme 4 o 5 horas y amanece con unas condiciones saludables, si piensa que tuvo un buen dormir, yo pienso que eso estaría bien. O sea, es combinar el número de horas de sueño con la calidad de sueño. Y miren que se agregan dos cositas más: cuánto tiempo demoro acostado en la cama y cuántas horas demoro realmente dormido. Y ahí podemos medir cuánto tiempo se pasó desde que la persona se acostó a dormir, o sea, desde cuando se quiso dormir hasta cuando de verdad se durmió. Y si yo me duermo hoy y mañana es domingo, por ejemplo, yo mañana no tengo actividad, todos nos queremos despertar un poco más tarde. Pero si de nuevo estoy a las 4 de la mañana despierto y para mí no me hace sentir bien, yo tengo que buscar a ver qué es lo que sucede. Recordemos que todos tenemos un reloj
dentro de nuestro cerebro que nos regula, y ahí aparece el ciclo de sueño-vigilia que se pega con otro ciclo que llamamos ciclo circadiano, que es diferente de los varones a las mujeres, pero la interacción de todos esos ciclos son los que nos van a indicar el estado saludable de la persona. Y como lo que se busca dentro del climaterio y la menopausia es la percepción de lo saludable, la percepción del buen vivir, nosotros debemos propender por la buena calidad de vida en el climaterio. Y la buena calidad de vida en el climaterio es la menor presencia posible de síntomas, es la menor presencia posible de deterioro y de enfermedades. Entonces, los médicos que nos dedicamos a la salud de la menopausia, a la salud de la mujer en esta etapa vital, podemos mirarles integralmente para identificar situaciones que ameritan intervención y para cuales necesitamos administrar diferentes hormonas, y una de ellas es el uso de los estrógenos y utilizar otras sustancias para que nuestras mujeres en etapa de menopausia tengan muy buena calidad de vida. Doctor, estamos hablando de las condiciones para un buen dormir y resulta que nos olvidamos que muchos de nuestros trabajadores de la salud hacen turnos nocturnos y han cambiado y hacen turnos cada 48 horas. Entonces, influye, ¿qué ha revisado usted en la literatura con respecto a los patrones de sueño en estas mujeres maduras que además trabajan por la noche? Sí, son condicionantes sociales, ya lo señalaba, y no solamente los profesionales de la salud. Y cada vez tenemos mayor cantidad de personas trabajando en horarios nocturnos. Y señalemos en la generalidad los médicos, las enfermeras, las mujeres que están en la seguridad, en la policía, las vigilantes, las personas que trabajan en empresas, que están en la industria. Muchas mujeres menopáusicas trabajan en la industria y hacen turnos nocturnos. Entonces, definitivamente, todas este tipo de actividades van a conllevar una modificación en ese ciclo sueño-vigilia que ya les estaba señalando. Les había dicho también que el principal mecanismo que tienen los seres vivos para saber cuándo ese ser vivo debe estar en vigilia y cuándo debe estar en sueño es la luz solar. Es un estímulo que nos organiza cómo debe ser nuestro dormir. Cuando nosotros modificamos nuestro ritmo de trabajo y nuestro ritmo de actividad y lo alteramos, nosotros estamos induciendo algunas alteraciones y estamos induciendo problemas de sueño. Definitivamente la recuperación no puede ser igual de aquella persona que trabaja en un horario nocturno y trata de descansar en el horario diurno como si fuese igual, puesto que va a tener otros disparadores de no dormir, ruido, actividad, movimiento social e incluso otros compromisos en el tiempo diurno antes de ese turno nocturno o después del turno nocturno. Entonces, son situaciones sociales, son ese ambiente externo del cual a mí siempre me gusta hablar, que contribuyen al deterioro del sueño, y muy probablemente mujeres climatéricas menopáusicas que trabajan van a tener mayor trastorno. Hace unos 5 años aproximadamente, a partir de una invitación que recibimos de la Asociación Médica de los especialistas de ocupación, de medicina ocupacional, comenzamos a hacer algunos abordajes para tratar de establecer problemas de síntomas menopáusicos en las mujeres que trabajan en actividad, y utilizamos una empresa de preparación de alimentos en Cartagena e identificamos eso, la presencia de síntomas en las mujeres que hacían actividad de trabajo nocturno o por turno, tenían más síntomas menopáusicas
que las otras mujeres de su misma edad que estaban en esa misma empresa, pero que tenían trabajo solamente administrativo, solamente en el horario diurno. Las que hacían turno, que involucraba ese cambio de horario, tenían más alteraciones y más síntomas. Y eso lo hemos visto en los otros trabajos. La actividad que tiene la mujer definitivamente termina también impactando la presencia de los síntomas menopáusicos. El nivel educativo también. Aquellas mujeres que tienen más educación en el sentido de mayor número de años de estudio, aquellas que tienen un rol profesional comparadas con las mujeres que tienen menos conocimiento, menos formación, las de más educación, las de mayor nivel profesional van a tener una mejor calidad de vida que las otras. Seguramente, puesto que saben manejar más situaciones del entorno, probablemente consultan más tempranamente ante la presencia de los síntomas menopáusicos, probablemente tienen más acceso a la atención en salud, muy seguramente tienen una mayor capacidad adquisitiva y tienen oportunidad de hacer tratamientos de una forma mejor para mejorar su calidad de vida. Entonces, otra estrategia fundamental, importante para propender en la calidad de vida de la mujer es que ella tenga una adecuada formación en todos estos síntomas, pero que también haya tenido acceso a una mayor escolaridad y a unas mejores condiciones socioeconómicas para que sus condiciones de vida sean definitivamente mayor dentro de la menopausia. Doctor, de verdad que creo que ya hemos pasado la hora de conversatorio. Creo que hemos aprendido mucho. Todos los comentarios que me escriben son positivos. Me gustaría que nos diera una última recomendación antes de terminar. Le voy a recomendar para terminar, gracias Adriana, acerca de uno de nuestros más recientes estudios, que es el que tiene que ver con la soledad. En este momento, dentro de la pandemia actual, que no se ha terminado, una de las estrategias que se han utilizado a nivel mundial en esta pandemia y en todas es el confinamiento, especialmente en casa. Cuando se da el confinamiento, pueden aparecer otro tipo de síntomas o manifestaciones que serían de tipo social que aparecen debido a estas medidas. Por eso las medidas tampoco se pueden imponer sin tomar en consideración esos efectos colaterales que puntualmente pueden suceder. Nosotros hicimos una investigación el año pasado, estando en plena pandemia, y encuestamos por vía también de redes sociales, más o menos a 1,000 mujeres colombianas, y tuvimos mujeres de todas las regiones geográficas, de la costa Caribe, tuvimos del eje cafetero, tuvimos mujeres del Amazonas, de San Andrés Islas, del altiplano cundiboyacense, de la zona andina también tuvimos. Y en esas 1,000 mujeres le preguntamos cómo estaba su percepción de soledad. Y utilizamos 3 formas para medir esa soledad. Primero, la soledad emocional. O sea, esas mujeres cómo se sentían, si se sentían solas debido a la cuarentena, debido a la posición de pandemia. También les preguntamos a ellas cómo estaban, es lo que nosotros conocemos como soledad social, si estaban acompañadas o si realmente estaban solas, y tuvimos la evaluación global de todo, que es lo que se llama soledad en general. ¿Qué encontramos para mujeres menopáusicas colombianas? Nosotros hicimos la aplicación del formulario del 1 al 5 de junio y le preguntamos a la mujer cómo se había sentido en mayo del año 2020, o sea, hace justo un año, estando ya todo el país bajo confinamiento obligatorio, y encontramos que el 40% de las mujeres se sentían solas, estaban solas, y la percepción general de soledad fue ese 40%. De ese grupo poblacional, nosotros quisimos también saber cuáles tenían problemas de sueño. Y miren estos datos. Para las 3 condiciones, prácticamente las que tenían percepción
de tener soledad, el 72% tenían problemas de sueño. Y las que no tenían la percepción de soledad, entre ellas el problema de sueño fue 58%. Nosotros en este estudio que ya va a salir publicado, encontramos que aquellas mujeres que se sienten solas, aquellas mujeres que están solas, van a tener hasta 2 veces más posibilidad de tener problemas de sueño. Así como hace algunos años encontramos que aquellas mujeres que tenían sensación de pánico tenían hasta 3 veces la presencia de mala calidad de sueño. Entonces, con estos estudios lo que hemos encontrado es que factores externos, ambientales, en este caso factores sociales, uno, sentirse con soledad, y segundo, el sentirse con trastornos de pánico se asocian a más problemas de sueño. Entonces, ya para cerrar, doctora Adriana, la recomendación fundamental es que cada persona se evalúe personalmente, identifique si tiene problemas de sueño y cuál es la magnitud de ese problema de sueño. Y si ella siente que su dormir no es el adecuado, si siente que su dormir no es relajante, que si su dormir no se acompaña de una sensación de descanso, consulte a su médico, consulte a su médico de cabecera, a su especialista de ginecología, consulte a la enfermera y de esa forma inicie un camino para identificar a aquel 10% de personas que tienen problemas severos de sueño, y ese grupo poblacional son los que están en riesgo para tener problemas graves desde el punto de vista cardiovascular, muerte súbita en la noche, etc. Entonces, todo comienza con la medicina preventiva, todo comienza identificándonos cada uno de nosotros cómo nos sentimos para consultar de forma temprana. Me están llegando un poco de preguntas, pero me gustaría, ¿siesta sí o no? No le escuché la pregunta, Adriana. ¿Siesta sí o no? Hacer la siesta. Bueno, la siesta juega un papel importante en la actividad diurna. La siesta rompe el proceso celular de desgaste. Entonces, yo pienso que es muy importante. Es como hacer la parada, tomar un segundo aire para la actividad que sigue posterior. La siesta después de la ingesta de los alimentos del mediodía, ese instante corto de descanso contribuye a que haya una mejoría en la digestión, a que haya un proceso adecuado de metabolismo, sobre todo de los carbohidratos, de la harina, puesto que esos carbohidratos son los que en gran medida van a producir energía para el trabajo de la otra parte del día. El manejo de la grasa también juega un papel importante. Entonces, la recomendación que muchas personas no pueden cumplir debido a la forma laboral, al distanciamiento, es que todos los trabajadores deben tener, y todas las personas, esa hermosa siesta del mediodía. Y por eso es importantísimo, como está en el cuento de Gabriel García Márquez, el valor de la siesta del martes. Yo pienso que todos debemos involucrar la siesta después del mediodía. Se me hace muy interesante. Y la última pregunta, que todas se animaron antes de cuando vamos a terminar. ¿Qué opina del uso de la melatonina? Bueno, la melatonina es una sustancia que está en fase experimental, en fase de investigación. Hay importantes adelantos. Se sabe que la melatonina juega un papel muy importante dentro de ese equilibrio de sueño-vigilia. Es supremamente importante y a diario salen investigaciones muy importantes. No es todavía una sustancia para utilizar libremente. Tiene sus indicaciones. Es una sustancia para manejar a partir de profesionales especializados del sueño. Entonces,
tiene sus indicaciones, tiene sus dosis. Podemos encontrarla presente en algunas presentaciones de venta libre, adheridas a sustancias naturales, pero todavía tenemos mucha reserva para un uso masivo con una sustancia no bien estudiada o presentada dentro de algunas formas que no conocemos con precisión el origen, la dosis, las concentraciones, la presencia de otras sustancias que puedan ejercer un papel favorecedor o desfavorecedor. Entonces, dejemos al diagnóstico que haga el profesional especializado la decisión de utilizar o no utilizar la melatonina. Lo mismo tiene que ver con otros productos farmacéuticos y otras medidas que utilizamos, como el uso de oxigenoterapia y el uso de diversas mascarillas y muchos preparados industrializados que hoy tenemos para el tratamiento de enfermedades del sueño. Eso es importante que quede claro. Síntomas de problemas de sueño o enfermedades del sueño. Todos podemos saber si tenemos síntomas o problemas, pero el profesional de la medicina sabe si ahí hay una enfermedad de sueño o no. Creo que ha sido de verdad un muy buen converse con el experto. De verdad quiero darle las gracias, querido profesor, porque los comentarios son magníficos de todo lo que hemos aprendido. Personalmente creo que realmente cada día aprendo más de usted y creo que ha sido una interesante disertación acerca de un problema que nos pasa a más del 50% de las mujeres en la etapa de la menopausia. Le agradezco haber aceptado nuestra invitación. Les agradezco a todos que hayan sacado un espacio para venir y aprender un poco más, y una feliz noche para todos. Carlos, muchas gracias. Bueno, profesor, muchas gracias. Gracias, doctora Adriana. Para terminar, darles un cordial saludo a todos, desearles que tengan muy buenas noches y un abrazo fraterno desde Cartagena de Indias en el Caribe colombiano. Muchas gracias. Muchas gracias.